pastor va a dar el mensaje el día de hoy. Well, thank you, Jill. Gracias, Jill. I should just say ditto. Yeah, my sermon will be very similar to what Jill said. Que su sermón va a ser muy similar al que acaba de dar Jill. Si But quiere I'll que te say- preste el sermón, But I'll put her sermon in my words. dice, pero voy a poner su sermón en mis palabras ahora. Prayer is our conversation with God. Una oración es la conversación con Dios. Prayer can be private and personal and also corporate, as in a church worship service. Una oración puede ser privada, personal o también puede ser en comunidad, como lo estamos haciendo ahorita en la iglesia. And the opportunities we have for prayer are unlimited, Las oportunidades que tenemos para orar son ilimitadas. no matter what is our mood or what is going on around us or in our world. No importa cuál sea nuestro estado de ánimo o qué es lo que está pasando alrededor de nosotros o en el mundo. Prayer can be in private, or on a mountaintop, or at the beach, or in a noisy restaurant. Dice, una oración puede ser en un lugar privado, en la montaña en el pico de una montaña, en una playa o hasta en un restaurante con mucho ruido. Disciples of Jesus asked him to teach them to pray. So he taught them the Lord's Prayer. Los discípulos de Jesús le preguntaron que los enseñara cómo orar, entonces él les enseñó la oración del Señor. We sometimes call it the prayer of our Savior. A veces le llamamos la oración de nuestro Salvador. But Jesus also told a parable about prayer and what it reveals about a person. Pero Jesús también les dijo una parábola sobre la oración y cómo habla sobre una persona. Now, a parable, Jesus spoke in parables to teach people the truth about themselves. Una parábola, Jesús habla en parábolas para enseñar a la gente la verdad sobre sí mismos. He used common characters and normal situations in his stories. Él usa caracteres comunes en sus historias, But if you listen, usually there's a surprise ending. pero si tú escuchas, usualmente vas a tener una sorpresa al final. It is a surprise ending we did not expect. That's the definition of a surprise. Es algo que no te imaginas, que no esperas, por eso es una sorpresa. It's a surprise if we hear it, especially for the first time. Ese va a ser una sorpresa si lo escuchas tú por la primera vez. And often it convicts us and catches us without any warning. Y a veces nos sorprende sin ningún aviso, solo llega. To understand a parable, we need to identify with one of the characters. Or often it's good actually to identify with each one as fully as possible. Para entender una parábola necesitamos identificarnos con cada uno de los personajes que están en ella y es bueno identificarte con uno de ellos lo más posible. So look at the two characters again today, a Pharisee and a tax collector. Dice, por ejemplo, veamos los dos caracteres de los que leímos en la escritura, el fariseo y el colectador de taxes. They show up at the temple to pray, not necessarily together, but just at the same time. Ellos aparecieron en el templo para orar, no precisamente juntos, pero sí al mismo tiempo. And they could not be more opposite each other in terms of their place in society and how people think of them. Dice, y ellos no podrían ser más diferentes, por ejemplo, en la sociedad y en la forma en que ellos se involucraban con las personas. Es algo en lo que tú tendrías que pensar. The Pharisee is a member of a very special religious group. We call it a sect. El fariseo era miembro de un grupo religioso llamado secta. Pharisees believed in being moral, following the Bible and extra rules that they developed over the years, and they also believed in the resurrection, a person restored to life after dying. Los fariseos creen en que deberían ser morales,
a seguir la Biblia y desarrollar extra reglas. And Pharisees related well to the common people. So, you could say that. Okay. Los fariseos se relacionan bien con la gente común. A second group was the Sadducees, an older group, who were more conservative and strict and less friendly to the common people. El segundo grupo eran los saduceos, quienes fueron más conservativos y estrictos y menos amigables con la gente común. And just to complete the complexion, the third group was called Essenes. Sí, el tercer grupo eran llamados, I don't know. A group that was very religious and often lived communally where everything was shared, and in remote places sometimes like the desert. Un grupo que era muy religioso y muy seguido vivían en comunidades donde todo era, se compartía y eran en lugares remotos, probablemente en el desierto. Some of them lived in the Dead Sea area. Uno de ellos vivían en el Mar Muerto, en el área del Mar Muerto. They also immersed themselves daily in water. Y ellos se sumergían diariamente en agua. We think John the Baptist had been a part of this community. Nosotros pensamos que probablemente John el Bautista era parte de esta comunidad. So the Pharisee may be thought of a person to be admired. So, tal vez los fariseos pensaron que era una persona que deberían de ser admiradas. Jesus seldom singled out the Pharisees specifically for his criticism. Jesús, Very, very little. como que Jesús no era específicamente tan crítico en esas personas. Individual Pharisees are mentioned in good ways in relating to Jesus. Individualmente los fariseos son mencionados ser relativos con Jesús. So the Pharisee in this story may not have been so bad. So, probablemente los fariseos en esta historia no eran tan malos. He even reminded God that he was not like other people, thieves, villains, adulterers. I fast twice a week, he said. I give a tenth of my income. Dice, de hecho, le recordó a Dios que él no era como otra gente, que no era un ladrón, un villano, adúltero, y que él no comía, ayunaba 2 veces a la semana, y él daba su diezmo de su ingreso. But we could say he went too far because in his prayer, the Pharisee compared himself favorably in contrast to the tax collector standing far off. Él fue más allá e hizo su comparación en favor del fariseo y haciéndolo ver a su favor. We can remember that Jesus was often criticized for socializing and eating with tax collectors and sinners. Podemos recordar que Jesús muy seguido era criticado por sociabilizar y comer con los pecadores y con los colectadores de taxes. What a terrible group to be associated with. Era un grupo muy terrible para ser asociado con ellos. It might be like my having a beer with the president and ICE agents or some drug pushers. Y se podría ser como yo teniendo una cena o tomando una cerveza con el presidente y con todos los de el ICE, que son los que tienen a los inmigrantes, con los agentes de inmigración o con algunos que te hacen tener drogas. But I'm a pastor, so I relate to anybody and everybody. Sí, pero soy un pastor, no puedo estar con todos. But I get a picture emerging of the Pharisee informing God of his virtues and his keeping the rules, especially in contrast to that tax collector. Dice, pero tengo una foto en mi mente como el fariseo está informando a Dios acerca de sus virtudes y manteniendo sus reglas, especialmente en contra del señor que colectaba los taxes. Now let's consider the tax collector as Jill talked about him also. So, ahora vamos a considerar el señor de los colector de taxes. Él tenía un trabajo. He had a job collecting taxes for the Roman authorities.
The Roman Empire occupied Israel with an iron hand and a sword. And if he did not collect the taxes for Rome, someone would have to do it. Entonces, él tenía un trabajo que era el colectar los taxes para las autoridades romanas. El imperio romano ocupado por Israel tenía una espada y alguien tenía que colectar los taxes por eso. And he had to feed his family. Y tenía que mantener a su familia. So he might demand what was required and a little bit more for his own needs. So, él demandaría lo que necesitaba para sus propias, o sea, él hacía ese trabajo porque él necesitaba ese dinero para completar sus necesidades. His demand was to people, to the families, to get what he had to turn in to Rome and keep a little bit for himself. He was not popular. People were likely to hate him and not want to live near him. Él no era popular y por lo regular la gente lo odiaba y no quería vivir cerca de él. Many would label him a traitor. Muchos de ellos lo podrían llamar traidor. So he was a tool of the occupier and he robbed people. So, él era como un elemento que usaba la gente para robar a la otra gente. He was no friend. He was probably very lonely. Él no tenía amigos y probablemente era muy solitario. There was nothing good that he could tell God he was doing. Él no tenía nada bueno que pudiera decir en su oración acerca de lo que él hacía. He could only ask for God's mercy and admit his sinfulness as a virtual thief. Así que lo único que le quedaba era pedir a Dios por sus pecados, que Él lo perdonara y decir todo cómo se sentía acerca de lo que él hacía para trabajar. So if God were a human being like any of us, God would pat the Pharisee on his head and say, "Well done," and smack the tax collector on the behind and say, "Shape up or you will get yours." True? Dice, si Dios hubiera sido un humano, Dios hubiera dadole un golpecito en la espalda al fariseo y decir, muy bien, tú has hecho perfecto. Dice, y en cambio al colector de taxes le hubiera dado una cachetada y decirle, ¿tú crees que esto se puede solucionar? ¿Tú crees que sería verdad? But as you know, the God of Jesus is different from our popular way of doing things. Pero nosotros sabemos que Dios es diferente a nosotros en la forma de hacer las cosas. Jesus said in the parable, "I tell you, this man went down to his home, the tax collector, justified, rather than the other." Dice, por ejemplo, como lo decía en la parábola, yo te digo, este hombre fue a su casa justificado mejor que el otro. For all who exalt themselves will be humbled, but all who humble themselves will be exalted. Porque todo aquel que sea humillado será enaltecido y el que será enaltecido será humillado. And I call that the frequent idea of the reversal of fortune, where the poor will become rich and the weak will become strong. Esto sería como una rueda de la fortuna y todos cambiamos en dirección y a veces el rico se hace pobre y el pobre se hace rico. And the reverse. Y al revés. It's unfortunate that we so often compare ourselves with others that are worse off. Dice, es desafortunado que nosotros nos comparemos con otros que no tienen las mismas posibilidades que nosotros. But it's especially inappropriate to do that when we are praying to God. Dice, pero es especialmente inapropiado cuando lo hacemos orando a Dios. The most honest relationship we can ever have is with God. La plática más honesta y relación más honesta que podemos tener es con Dios. In prayer. En la oración. Prayer defines who we are, Las oraciones definen quiénes somos, even if only to ourselves. aunque sea esto solo para nosotros. God knows who we are. Dios sabe quiénes somos. It's useless to try to convince God we are better than we really are. No es necesario que tratemos de convencer a Dios que somos mejores de lo que realmente somos. Once again, consider the people the Pharisee compares himself to: thieves, villains, adulterers, and that tax collector. Una vez más, considerando que los fariseos se comparaban con los ladrones, los villanos, los adúlteros y ese colector de taxes. These are the very people
that Jesus associated with and ministered to. Muchas de las personas que Jesús era asociado y a los que él ministeriaba. In the Gospel of Mark, chapter 2, Jesus said, "It's not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners." En Marcos 2:17 Jesús dijo, no, el que no está saludable no es necesario ver al doctor, pero el que está enfermo, I have not come to call the righteous, but sinners. Sorry. Oh, okay. I have not come to call the righteous, but sinners. Dice, no vendría a llamar a los correctos, pero a los pecadores. And Jesus told them, healthy people don't need a doctor, sick people do. Entonces Jesús les dijo, la gente que no está enferma no necesita un doctor, pero la gente que está enferma es quien lo que necesita. So it's obvious that the Pharisee in the parable was concerned only about himself and not others. Era obvio que el fariseo estaba solo preocupado por sí mismo y no por otros. And if God wanted to communicate to him, it would be impossible with all his self-promotion. Dios quería comunicarse con él y sería imposible hablar con él si él nada más estaba enalteciendo. Prayer, I remind you, is not only one-way communication. It is more than our talking to God. Half of our prayer or more is listening. Dice, la oración, te recuerdo, no solo es una comunicación en un sentido, es más como una plática con Dios, y más de la mitad o más de nuestra oración es escuchar. In the United Church of Christ, one of our mottos is, God is still speaking. En la unidad de Cristo, en la iglesia de Cristo, una de nuestras palabras es, Dios todavía está hablando. For that to be helpful to us, we have to be listening at least half the time. Agreed? Okay. Por eso, para ayudar a otros, tenemos que escuchar más de la mitad. ¿Están de acuerdo? The tax collector was accepted, acquitted, and went home justified. El colector de taxes o de impuestos fue aceptado, perdonado y fue a casa justificado. And nothing in the parable is said about his changing his ways. En la parábola no dice nada de que él cambió sus formas de ser. There were no instructions from God in the parable, No hay ninguna instrucción en la parábola que Dios le haya dado, but his prayer was honest and defined him in relationship with God. pero su oración fue honesta y lo definió en su relación con Dios. The best prayer in the world is to say, God, be merciful to me, a sinner. La mejor oración que podemos hacer es pedir por el perdón y decir que somos los pecadores. In my opinion, the tax collector had a better relationship with God than the Pharisee did. En mi opinión, el colectador de taxes tenía mejor relación con Dios que el fariseo. Prayer is always available to us just as God is. Las oraciones siempre están disponibles para nosotros de la misma manera en que Dios lo es. The invitation from God is forever and always. La invitación de Dios es para siempre y por siempre. For God loves you, no matter who you are or wherever you are on life's journey. Porque Dios te ama, no importa de dónde eres o en qué parte de tu vida estés ahora. Él siempre te amará. Amen. Amén. Thank you. Thank you. Thank you, Reverend Foltz.